Mire, yo considero que el rescate de este edificio es verdaderamente importante, porque es la primera vez en 500 años de historia de León que se rescata un edificio de esta magnitud con la vocación de rescatarlo. Tenemos desde luego, por ejemplo, la casa de don Luis Long, pero el mismo don Luis Long fue el que la rescató al dejarlo indicado en su testamento que pasara para un instituto de instrucción. Pero esto es una decisión que realmente salva una parte fundamental del patrimonio ciudadano. Esto fue, y esto lo digo después de haber escuchado la opinión del arquitecto Gregorio de la Rosa, porque no estaba documentado, y él al hacer el rescate lo ha venido deduciendo. Esto era originalmente una troje gigantesca del siglo XVIII, o quizá anterior, procedente de la época de la bonanza agrícola de las tierras cercanas y comarcanas a lo que fue la villa de León de la Nueva España. En el año de 1790, don Manuel José Gutiérrez de la Concha, que era un personaje políticamente muy importante y que en su momento sería el subdelegado virreinal cuando la Guerra de Independencia, fue objeto de una concesión para un asiento de gallos. Y entonces se hizo esta modificación que procede ya del siglo XIX sobre una construcción anterior del siglo XVIII que era fundamentalmente una troje. Y entonces se le vino a dar un destino a esta finca que es importantísimo porque vemos testimonios virreinales y testimonios del siglo XIX. Llegó a tener tal importancia esta finca que en 1865 cantó aquí Ángela Peralta. Hay una anécdota muy simpática que recordaban los ancianos en el sentido de que aquí estuvo el general Aymar, que era un individuo que desprestigiaba mucho la intervención francesa porque era un individuo del que se conservan testimonios de su conducta atrabiliaria y prepotente. Y el día que estaba cantando Ángela Peralta, una gente del pueblo, una persona del pueblo, insultó al general Aymar, lo cual hubiera desatado una reacción verdaderamente violenta por parte de este. Pero él preguntó, ¿qué dice? Y entonces la Peralta, con una sensibilidad extraordinaria, siendo cantatriz del imperio, oficialmente nombrada por el emperador cuando vino, dijo, general, el pueblo está muy contento de teneros entre nosotros. Y eso terminó con una posibilidad de una venganza que hubiera sido sangrienta y terrible, porque Aymar ya se sabía de qué calaña era. En el siglo XIX se despertó una verdadera fiebre por la enseñanza del canto. Aquella visita de la Peralta tuvo como consecuencia después que aquí se avecindara el maestro Miguel Álvarez y formara coros, y todo esto vino finalmente a concluir con la creación del teatro doblado. Este es el espacio precursor del teatro doblado. Se le procuró dar las dimensiones y la forma de lo que en Madrid se llamaba un corral de comedias, como eran los corrales de comedias virreinales, para que no solamente funcionara como plaza de gallos y como plaza de toros, que también funcionó, sino también como lugar para espectáculos. Desgraciadamente, esto no se valoró en su momento, y cuando pasó a ser escuela a cargo del benemérito profesor Atanasio Hernández Romo, de feliz memoria, un hombre dedicado absolutamente a la protección de los conocimientos de la niñez y de los conocimientos y de la unidad del gremio magisterial, se utilizó la parte que había sido hotel de la Plaza de Gallos, que es el otro patio, y esto se fue abandonando porque no era útil para el momento, a pesar de que todavía en los años 30 tenemos testimonios periodísticos de la actuación de deportistas de mucha calidad. Ayer precisamente leía yo el periódico El Centro, que dirigió en su momento don Manuel Rubio Bianchi, sobre los espectáculos que tenían lugar aquí, espectáculos boxísticos, espectáculos de gallos todavía, y ya en los años 50 la presencia de luchadores de fama internacional como Black Shadow, que además era leonés, o como El Santo. Y esto en los años 50 se fue abandonando, y gracias a la decisión, a mi juicio, verdaderamente plausible del ayuntamiento y a la visión que el ayuntamiento tiene por el rescate de lo nuestro, se adquirió este inmueble, no obstante, no las dificultades,
pero sí los enredos jurídicos que había llevado el hecho de que fuera un inmueble que permaneció intestado a través de 4 generaciones y desde el siglo XIX. Un acierto extraordinario, en mi manera de ver, ha sido encomendar el rescate al arquitecto Gregorio de la Rosa, que es una persona con profunda sensibilidad por estas cosas, que tiene toda su vida de dedicarse al rescate y que me ha contado que descubrió el destino original de esta finca como troje, pero para rescatar lo que estamos viendo hubo que sacar 800 camiones de escombro. Entonces yo considero que la decisión de la presidencia municipal al rescatar esta finca, la decisión con que Desarrollo Urbano y la dirección de la ciudad histórica han venido impulsándola, y el talento y la entrega absoluta del arquitecto Gregorio de la Rosa, que es profundamente respetado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, han sido todos ellos puntos fundamentales para que León rescate, después de muchas décadas, un espacio que indudablemente lo identificará como atractivo histórico.